vamos a hablar de independencia lineal. Dado B, un espacio vectorial y un conjunto de n vectores en dicho espacio, si la única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n es tomando todos los coeficientes igual a 0, se dice que entonces los vectores son linealmente independientes o que el conjunto formado por esos vectores es linealmente independiente. Es decir, nosotros vamos a intentar escribir al vector nulo como combinación lineal de esos vectores. Esto siempre se puede escribir como combinación lineal. ¿Por qué? Porque si tomamos a cada uno de los escalares iguales a 0, esta ecuación siempre tiene sentido, si es una ecuación homogénea. Entonces, siempre se puede. Pero si hay una única forma, o sea, si solamente puedo hacerlo tomando los escalares iguales a 0, entonces ahí son linealmente independientes. Y en caso contrario, ¿sí? Cuando hay más maneras de escribirlo, ¿sí? Que por lo general nos van a quedar sistemas compatibles indeterminados, ahí se dice que el conjunto es linealmente dependiente o que los vectores son linealmente dependientes. Vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo, tenemos esos dos vectores en R2 y queremos ver si son linealmente independientes o no. Entonces, planteamos al vector nulo como combinación lineal de ellos dos. Si queremos usamos lambda 1, lambda 2, A, B, las letras que a ustedes les gusten. Y esto lo igualamos al vector nulo. Bueno, si recordamos lo que habíamos visto en combinación lineal, esto nos va a quedar un sistema, haciendo las cuentas, en donde A más B tiene que ser igual a 0 por la primer componente y 2A menos B tiene que ser igual a 0. Resolvemos este sistema. Si es 2 por 2, recuerden, podrían usar las técnicas vista en nivelación, si no, si quieren con Gauss también. Hacemos la fila 2 menos 2 veces la fila 1 en la fila 2. Nos queda que A más B es igual a 0. O sea que 0 menos 3B es igual a 0. Entonces, de la segunda ecuación, lo que obtenemos es que B es igual a 0. Y si reemplazamos en la primera, nos queda que A más 0 es 0, o sea que A es 0. Luego, la única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de ellos dos es que los escalares sean 0. Entonces, este conjunto de vectores es linealmente independiente. Y si queremos lo podemos ir abreviando como LI. ¿Sí? Eso va a significar que son linealmente independientes. Y podemos abreviar LD para linealmente dependientes. Vamos a ver el segundo ejemplo. Ahora tenemos 3 vectores en R3. Planteamos lo mismo. La combinación lineal igualando al vector nulo. Y nos va a quedar el siguiente sistema. Por la primer componente, A menos C tiene que ser igual a 0. Por la segunda, A más B tiene que ser igual a 0. Y en la tercera componente tenemos que A más C es igual a 0. Acá nos queda un sistema un poquito más complicado. Recuerden que a partir de 3 variables siempre utilizamos el método de eliminación de Gauss. Entonces hacemos fila 2 menos la fila 1 en la fila 2 y hacemos fila 3 más la fila 1 en la fila 3. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos queda que A menos C es igual a 0. Si restamos nos queda 0 más B. 0 menos C nos queda más C igual a 0. Y nos queda que 0
más 0 es igual a 0, es decir, la tercera fila se elimina. Entonces este sistema es equivalente a A menos C igual a 0 y B más C igual a 0. Y este sistema es un sistema compatible indeterminado, ¿sí? Ya está escalonado, tenemos 3 variables y 2 ecuaciones. Entonces, en este caso va a haber más de una forma de escribir al vector nulo. Si queremos, podemos encontrar alguna forma hallando la solución general del sistema o hallando alguna particular. Podemos encontrar otra forma de escribirlo, pero ya de acá podemos concluir que los vectores son linealmente dependientes. Vamos a ver el ejemplo 3, donde nuestro espacio vectorial es el conjunto de todos los polinomios. Y vamos a ver cómo son estos polinomios. Entonces planteamos el sistema, igual que siempre, a por 1 menos x al cuadrado, más b por x al cuadrado menos x, más c por 1 más x, más d por x más x cuadrado, y eso tiene que ser igual al polinomio nulo. Bueno, para plantear este sistema vamos a acomodar un poquito. Si miramos, x cuadrado nos va a quedar multiplicado por menos a más una b y más una d. Si miramos el coeficiente de x, nos va a quedar multiplicado por menos b más c más d. Y el término independiente nos va a quedar a más c. Y esto tiene que ser igual al polinomio nulo. Recordemos que dos polinomios son iguales cuando son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces lo que tendría que pasar es que todo esto sea igual a 0. Todo el coeficiente de x también sea igual a 0. Y que todo el término independiente sea también igual a 0. Bueno, y habría que resolver este sistema. Pero este sistema, si lo miramos bien, es un sistema homogéneo. Todos los términos independientes son 0, así que es compatible. Eso ya lo sabemos. Y si yo miro, tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Entonces seguro que va a ser compatible indeterminado. Y si el sistema es compatible indeterminado, entonces los vectores van a ser linealmente dependientes, ¿sí? O el conjunto formado por estos vectores es linealmente dependiente. Y puedo justificarlo así y no encontrar, si no me lo piden, una de las combinaciones lineales o la solución general de las combinaciones lineales. Con esa justificación está ahí. Bueno, y tenemos el último ejemplo, que nuestro espacio vectorial son las matrices de tamaño 2×2, con coeficientes en los reales, pero se resuelve de manera similar. Planteamos un escalar por la primera matriz, más otro escalar por la segunda matriz, más el tercer escalar por la tercera matriz, igual a la matriz nula, que es la matriz cuyos coeficientes son todos ceros. Entonces, ¿qué nos va a quedar este sistema? Nos va a quedar por el elemento A11, nos va a quedar que A menos B más C tiene que ser igual a 0. Por el elemento A12 nos va a quedar que menos B más 2C tiene que ser igual a 0. Por el elemento A21 nos queda 0, 0 menos 3C igual a 0.
Y por el elemento A2, 2 nos queda 0 más 0 más 4C igual a 0. Bueno, tanto de la tercera como la cuarta ecuación obtenemos que C debe ser igual a 0. Podemos entonces reemplazarlo en la primera y en la segunda y nos queda que A menos B debe ser igual a 0 y que menos B es igual a 0. Entonces, de la segunda obtenemos que B es 0 y entonces de la primera nos va a quedar que A tiene que ser 0. Entonces, tanto A como B como C necesariamente deben valer 0, entonces ese conjunto formado por esas tres matrices que tenemos acá es linealmente independiente. Vamos a ver ahora un par de propiedades para no tener que resolver siempre estos sistemas de ecuaciones, es decir, para que nos queden más sencillas las cuentas. La primera nos dice que todo conjunto que contiene al vector nulo es linealmente dependiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un conjunto de vectores, sean la cantidad que sea, y el vector nulo, eso siempre va a ser linealmente dependiente. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo. Yo podría escribir al vector nulo como combinación lineal haciendo lo siguiente, poniendo 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por B sub n, y acá no necesariamente tiene por qué ser un 0. Yo podría poner, por ejemplo, 3 veces el vector nulo. Entonces, acá yo encontré escalares distintos a que sean todos nulos, ¿sí? Porque acá tengo un 3, y que toda esta cuenta me dé el vector nulo. Entonces, por eso es que esos vectores son linealmente dependientes. Así que siempre que me aparezca el vector nulo en el conjunto, eso ya va a ser linealmente dependiente y no hace falta que haga la cuenta. La segunda propiedad nos dice que si tenemos un único vector, entonces va a ser linealmente independiente si y solo si ese vector no es el vector nulo. Bueno, cuando tenemos un sí y solo sí, recuerden que hay que probar los dos casos. La primera, bueno, es muy sencilla, ¿sí? Sale de la 1. Si yo tuviera un único vector y ese vector fuese el vector nulo, yo podría decir 1 por el vector nulo seguiría siendo igual al vector nulo. Y esto es distinto de 0. 1 o el número que yo quiera. Entonces, por eso es que sí o sí, si yo tengo un único vector y quiero que sea linealmente independiente, lo que yo necesito es que B no sea el vector nulo, porque si no sería linealmente dependiente. Y bueno, vamos a hacer la vuelta ahora. Supongamos que tenemos un vector B distinto del vector nulo, y yo quiero ver que es linealmente independiente. Bueno, ¿cómo hacemos? Planteamos la cuenta. ¿Sí? Si planteamos un lambda por el vector B y lo igualamos a 0, bueno, nosotros habíamos visto una propiedad de espacios vectoriales que me decía que o lambda es 0 o el vector B es el vector nulo. Pero por hipótesis, esto no pasaba, ¿sí? Entonces, necesariamente, lambda es 0. Y si el escalar es 0, entonces es que el vector B es linealmente independiente. Bien, la propiedad 3 nos dice que si tenemos dos vectores no nulos, el conjunto formado por esos dos vectores va a ser linealmente independiente si y solo si uno es múltiplo del otro, uno es escalar de otro. Como es un sí solo sí, tenemos que demostrar tanto la ida como la vuelta. Entonces probemos que si los dos vectores son no nulos y este conjunto es linealmente dependiente, entonces
entonces existe un escalar tal que son múltiples. Si esta va esta y que los dos vectores son no nulos, son mis hipótesis. Bueno, como V es linealmente dependiente, sabemos que se puede escribir, ¿sí? Existen lambda 1, lambda 2 en mi cuerpo, no nulos, o sea, no simultáneamente nulos, al menos uno de los dos, tales que se puede escribir al vector nulo como combinación lineal de los vectores. ¿Sí? Y como estamos bajo esta hipótesis, ¿sí?, de linealmente dependiente, por eso es que puedo encontrar algún valor en que al menos alguno de esos dos sea distinto de cero. Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que lambda 1 es distinto de 0. ¿Sí? Bueno, si lambda 1 es distinto de 0, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que lambda 1 por U es igual a menos lambda 2 por B, y si estoy en un cuerpo y lambda 1 es distinto de 0, entonces puedo multiplicar por el inverso, ¿sí? Puedo multiplicar por 1 sobre lambda 1. Entonces nos queda así. No hay problema porque este no es 0. Entonces, fíjense, tomando este número igual a lambda, tenemos lo que buscábamos. ¿Cómo hacemos la vuelta? Bueno, la vuelta es un poquito más sencilla. Si U es una escalar por B, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que U menos lambda por B es igual al vector nulo, por lo que lo podríamos pensar así: 1 por U menos lambda por B igual al vector nulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una combinación lineal del vector nulo formado por esos dos vectores en los que no todos los escalares son nulos, porque acá tenemos un 1. Entonces, esto seguro que es linealmente dependiente. Entonces, con eso ya demostramos la propiedad 3. Bien, y la propiedad 4, que es muy útil, me dice que si yo tengo dos vectores en R2, van a ser linealmente dependientes si solo si este determinante da 0. ¿Cómo se demuestra eso? Eso se los voy a dejar como ejercicio. La idea es que piensen en el sistema que les quedaría, ¿sí?, cuando ustedes hacen lambda 1 por x1 y 1, más lambda 2 por x2 y 2, igual al vector nulo, que si estoy en R2 sería el 0, 0. ¿Y qué piensan en el sistema que me va a quedar? O sea, que a mí me va a quedar lambda 1 por x1 más lambda 2 por x2 igual a 0, y lambda 1 por y1 más lambda 2 por y2 igual a 0. Y a mí lo que me interesaría sacar es el lambda 1 y el lambda 2. Piensen si hay alguna regla, alguna propiedad que hayamos visto cuando vimos matrices que me relaciona las soluciones o la cantidad de soluciones de un sistema con su determinante. La idea sería pensar en eso, a ver si sale para demostrar eso. Bueno, ¿y qué me dice generalizar el resultado para n vectores de escala n? Bueno, va a valer la misma propiedad para 3 vectores en R3, 4 vectores en R4 y así. ¿De qué me sirven estas propiedades? Bueno, estas propiedades me sirven mucho para hacer los ejercicios de manera más sencilla. Veámoslo con los ejemplos que hicimos anteriormente. Bien, en el ejemplo 1, ya lo habíamos hecho por la definición de independencia lineal, habíamos planteado el sistema y habíamos visto que era linealmente independiente. ¿De qué otra forma podemos verlo? Bueno, podríamos ver si este vector es igual
igual a un múltiplo de este vector para utilizar la propiedad 3. Bueno, pero claramente estos dos vectores no son múltiplos, porque si fuesen múltiplos, por un lado lambda tendría que ser igual a 1 y por el otro lado lambda tendría que ser igual a menos 2. Entonces tendríamos un absurdo. Entonces, como no son múltiplos, ya de ahí podemos decir que los vectores son linealmente independientes. Y nos ahorramos un poco de cuentas. En el ejemplo 2, ¿qué podemos utilizar? Tenemos 3 vectores en R3. Entonces podemos usar la última propiedad. Podemos calcular el determinante de esta matriz. Y si ustedes lo calculan, van a ver que este determinante les va a dar 0. Entonces, por la propiedad 4, los vectores son linealmente dependientes. Y van a ver que eso es mucho más sencillo que hacer el método de eliminación de datos. ¿Tengo que saber la definición de independencia lineal? Sí, porque no siempre lo voy a poder utilizar. ¿Sí? Podría tener 5 vectores en R6 y sí o sí voy a tener que trabajar con Gauss. Pero para muchos casos me van a servir estas propiedades. Veamos el siguiente teorema. Dados n vectores en un espacio vectorial B, son equivalentes estas 4 condiciones. El conjunto formado por esos vectores es linealmente independiente. Esta condición 2, que lo que nos está diciendo es que toda combinación lineal escrita con esos vectores es única, ¿sí? No hay un mismo vector que sea combinación lineal de maneras diferentes de esos vectores. La condición 3, que nos dice que ningún B sub I es combinación lineal de los restantes, o sea, el B sub 1 no puede ser combinación lineal de B sub 2 hasta B sub n. Lo mismo el B sub 2 con el B sub 1 y desde el B sub 3 hasta el B sub n y así. Y la 4, que nos dice que el primer vector es no nulo y después ninguno es combinación lineal de los precedentes, o sea, de los anteriores. O sea, el B sub 2 no es del B sub 1, el B sub 3 no es del B sub 1 y el B sub 2, y así hasta el B sub n, que no es desde el B sub 1 hasta el B sub n menos 1. Vamos a hacer la demostración de este teorema. ¿Cómo hacemos para demostrar este teorema? Bueno, como queremos probar que estas 4 cosas son equivalentes, lo que podríamos hacer es probar que 1 implica 2, que 2 implica 3, que 3 implica 4 y que 4 implica 1. Entonces, al probar eso, ya estaríamos probando que todas esas cosas son equivalentes. Entonces, primero que nada, probemos que 1 implica 2. Es decir, sabemos que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Sí? El B sub 1, el B sub 2 hasta el B sub n son linealmente independientes. Y queremos probar que si puedo escribir a los vectores de esa manera, que sean iguales esas dos combinaciones lineales, entonces los escalares son los mismos. Entonces, partamos de lo que sabemos. Si lambda 1 por B1 más lambda 2 por B sub 2 más lambda n por B sub n es igual a mu sub 1 por B sub 1 más mu sub 2 por B sub 2 más mu sub n por B sub n, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos restar y agrupar y tener que lambda 1 menos mu sub 1 todo por el vector B1 más lambda 2 menos mu sub 2 todo por el vector B sub 2 más, seguimos el procedimiento, lambda n menos mu sub n todo por el vector Bn es igual al vector nu. Ahora, por hipótesis, nosotros sabíamos que esos vectores son linealmente independientes.
Y acá tenemos una combinación lineal de esos vectores igualadas al vector nulo. O sea que sí o sí, este escalar tiene que ser 0, este escalar tiene que ser 0, todos los del medio y acá este tiene que ser 0. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos haciendo eso? Bueno, a que lambda 1 menos mu sub 1 tiene que ser 0, lambda 2 menos mu sub 2 tiene que ser 0, todas las restas tienen que ser 0 y lambda n menos mu sub n tiene que ser igual a 0. Y de acá entonces lo que obtenemos es que el lambda 1 es igual al mu sub 1, el lambda 2 es igual al mu sub 2, y así nos van a quedar que todos los lambda i son igual a los mu sub i, que es lo que queríamos probar. Bueno, probemos ahora que 2 implica a 3. ¿Cómo vamos a hacer esta demostración? Esta demostración la vamos a hacer por el absurdo, o sea, suponiendo que algún b sub i es combinación lineal de los restantes. Entonces, supongamos por el absurdo que algún b sub i es combinación lineal de los restantes. Es decir, que tenemos el vector b sub i es un lambda 1 por el vector b sub 1 más un lambda 2 por el vector b sub 2 más un cierto lambda i menos 1 por el vector b sub i menos 1 más un lambda i más 1 por el vector b sub i más 1 y así hasta el lambda n por b sub n. Bueno, pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos esto, si restamos el b sub i, vamos a tener que el vector nulo es igual a lambda 1 por b1 más lambda 2 por b2 más lambda i menos 1 por bi menos 1 menos el b sub i más el lambda i más 1 por bi más 1 más lambda n b sub i. Pero ¿qué otra cosa sabemos? Además de esto, sabemos que el vector nulo es lo mismo que 0 por b sub 1 más 0 por b sub 2 más 0 por b sub i menos 1 más 0 por b sub i más 0 por b sub i más 1 y así con todos los escalares iguales a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Bueno, por hipótesis, este tiene que ser igual a este tiene que ser igual a este y así en todos, ¿sí? Pero el que más nos va a interesar es este escalar, ¿sí? Lo que tenemos es que por hipótesis tenemos dos combinaciones lineales del vector nulo, o sea que tienen que ser iguales. Entonces terminamos concluyendo que menos 1 es igual a 0. Y eso es un absurdo. Bueno, el absurdo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El absurdo provino de suponer que había algún b sub i combinación lineal de los restantes. Entonces, no puede haber ningún b sub i que sea combinación lineal de los restantes. El absurdo provino de suponer que algún b sub i, por lo tanto, ningún b sub i es combinación lineal de los restantes. Y así quedaría escrita la conclusión de nuestra demostración. Probemos que 3 implica 4. Lo primero que hay que probar es que B1 es distinto de 0. Bueno, ¿por qué es eso? B1 es distinto de 0, pues si no, el B1 sería igual al vector nulo y yo el vector nulo lo podría escribir como 0 por el vector B2 más 0 por el vector B3 y así hasta el vector Bn. Entonces lo que tendríamos es que B1
es combinación lineal de los restantes. Y eso nos daría un absurdo. Era combinación lineal de los restantes, ya que por hipótesis ningún B sub I es combinación lineal de los restantes. Por lo tanto, B1 no es el vector nulo. Veamos ahora que ningún B sub I es combinación lineal de los precedentes. Bueno, si fuese algún B sub I desde 2 hasta n combinación lineal de los precedentes, es decir, B sub I se pudiera escribir como un lambda 1 B1 más un lambda 2 B2 más un lambda sub I menos 1 B sub I menos 1, entonces lo que tendríamos es que el B sub I lo podemos escribir de esta misma forma, más 0 por el B sub I más 1 y así hasta B sub n. Pero entonces lo que tenemos es que B sub I es combinación lineal de los restantes. Y eso me da un absurdo, ya que por hipótesis B sub I no es combinación lineal de los restantes. Luego, ningún B sub I es combinación lineal de los precedentes. Y con eso probamos que 3 implica 4. Y nos falta ver que 4 implica 1. Es decir, que si B sub 1 no es 0 y ningún B sub I es combinación lineal de los precedentes, entonces el conjunto formado por los vectores B1, B2 hasta Bn es linealmente independiente. Entonces vamos a trabajar con la definición de independencia lineal. Si tenemos una combinación lineal de esos vectores igualada al vector nulo, lo que queremos probar es que cada uno de los escalares es igual a 0. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo por el absurdo. Vamos a suponer que hay alguno, por lo menos uno, que no es 0. Entonces, supongamos por el absurdo que existe I, con I entre 1 y n, tal que el lambda sub I es distinto de 0. Y vamos a llamar T el mayor subíndice que cumple con eso. Es decir, sea T el mayor subíndice tal que lambda sub T es distinto de 0. Bueno, como B1 es distinto de 0, entonces T es más grande que 1. ¿Por qué? Porque si T fuese igual a 1, serían todos los restantes 0 y nos quedaría que lambda 1 por B1 es igual a 0 y sería un absurdo. Entonces tenemos que el vector nulo es igual a lambda 1 B1 más hasta lambda sub T y el resto son todos nulos, porque lambda sub T era el mayor en el que no era nulo. Sí, recordemos bien que este lambda sub T es distinto de 0. Bueno, pero si eso es distinto de 0, lo que podemos hacer es despejar. Si el vector B sub T despejando es lo mismo que menos lambda 1 sobre lambda sub T por B sub 1 menos lambda 2 sobre lambda sub T por B sub 2 menos lambda T menos 1 sobre lambda T por B sub T menos 1. Pero, ¿qué es lo que obtenemos ahora? Lo que obtenemos es que B sub T es combinación lineal de los precedentes. Y eso me da un absurdo porque, por hipótesis, ningún B sub I era combinación lineal de los anteriores. El absurdo provino de suponer que lambda T era distinto de 0, ¿sí? Que existía algún lambda T distinto de 0, entonces, por lo tanto,
lambda i es igual a 0 para todo i. Y si todos son nulos, lo que tenemos es que el conjunto formado por los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n es linealmente independiente. Y con eso terminaríamos nuestra demostración. Veamos un par de observaciones. La primera observación nos dice que la segunda condición del teorema significa que si yo tengo un conjunto de vectores linealmente independientes y armo alguna combinación lineal de ellos, la combinación lineal es única, algo que ya habíamos mencionado, pero repetimos porque es muy importante. La observación número 2 nos dice que si tenemos un conjunto linealmente independiente, entonces todo subconjunto de M lo es. O sea, es decir, por ejemplo, si tenemos 10 vectores linealmente independientes y nos quedamos con 4 de esos vectores, entonces también van a ser linealmente independientes. Y la tercera nos dice que si tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes y le agregamos uno más que no sea combinación lineal de ellos, entonces va a ser también un conjunto linealmente independiente.